Día. Sí, creo que el 14 de junio a la noche, fueron esos, lo que notaba Marcelo, para arrancar, ¿no es cierto? Suponían que la gente se iba a calmar, pero pasó al revés. En lugar de calmarse, las dos primeras motos que vinieron las revolearon por el aire, fueron a parar al demonio, ¿no es cierto? Es decir, había una situación de bronca en la población, de bronca donde yo creo que se juntaron dos cosas. Se juntó la bronca por la acumulación de la dictadura, con todo lo que estaba pasando en el país, más la bronca por la traición de las Malvinas. Yo me acuerdo que en los últimos días, o ya un par de semanas antes de la rendición, nosotros volanteábamos por todos lados con unos volantes que eran por la traición de las Malvinas. Es decir, ya hablábamos de la traición que se veía venir, ¿no es cierto? La traición que se veía venir porque justamente el gobierno no tomaba ninguna medida de las que eran pero absolutamente lógicas y naturales en torno al poder económico inglés en la Argentina, es decir, los bancos, las empresas, etcétera. Veíamos que seguían exactamente lo mismo, con lo cual no había coherencia con que la guerra pudiera mantenerse y sostenerse cuando estabas traicionando claramente y abiertamente en el orden interno. Pero digo, entonces a partir de ahí se abre una nueva situación. Según Caputo, el que fue canciller de Alfonsín, él dijo que gracias a Margaret Thatcher habíamos alcanzado la democracia en la Argentina. Yo creo que no es así. Yo creo que la democracia es hija de la resistencia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la democracia, hija de la resistencia, tuvo varios problemas. Tuvo un problema que es por un lado la recomposición del campo imperialista. Tuvo por otro lado como factor fundamental la derrota de las Malvinas, que hablamos recién, ¿no es cierto? Pero creo, y tiene por otra parte como elemento fundamental el recambio en la doctrina del propio imperialismo, de la vieja doctrina de seguridad nacional que había cobijado a todas las dictaduras de la época, pasaban a otro sistema en el cual ellos mismos promovían los llamados sistemas democráticos o sistemas electorales de esas democracias controladas que son las que conocimos del 80 en adelante, donde no es casual, porque la Argentina tuvo Malvinas, Uruguay no tuvo Malvinas, Chile tampoco, Bolivia tampoco, Perú tampoco, pero ocurre que las situaciones son semejantes en todos estos países, es decir, hay una doctrina imperial por la cual a su vieja doctrina de seguridad nacional, de destruir las organizaciones populares, pasan a otra doctrina que es gobernar con cierto consenso en el marco de una democracia controlada, donde lo que decía Marcelo es absolutamente cierto, ya había una negociación en marcha acerca de no tocar la deuda, no tocar los poderes imperiales, etcétera, etcétera. Y la democracia que tuvimos prácticamente hasta el 2002 es hija de ese proceso, es la continuación de ese proceso donde se nos permite votar, se nos permite elegir entre una serie de figuras, pero no se nos permite decidir sobre qué es lo que va a pasar en la Argentina. Y creo que en el 2001-2002 se inicia un proceso nuevo en la Argentina de transición que evidentemente encerraba las condiciones para que el pueblo pudiera avanzar sobre el viejo sistema, ¿no es cierto?, pero desgraciadamente creo que ese sentimiento y esa perspectiva se fue frustrando con el paso del tiempo y nos encontramos hoy en día con que se va consolidando nuevamente, ¿no es cierto?, un sistema de consenso donde volveremos a votar, volveremos a elegir, pero no podremos decidir. Y esto también se manifiesta en las Malvinas, donde no sé si lo tocamos ahora. Eso seguimos en la segunda rueda para que no sea tan larga la intervención de cada uno. El tema de las Malvinas, la derrota de Malvinas y es la transición a la democracia. ¿Cómo lo vivieron ustedes y qué posición tienen respecto a eso? Bueno, yo creo, yo no veo una derrota, o sea, veo la derrota de un ejército de la burguesía, pero no la derrota de la burguesía, ¿sí? Tenemos que hacer una separación, o sea, no fue casual, digamos, de que la dictadura militar no se asentara desde el punto de vista militar, no se respaldara en el único capaz de enfrentar a la OTAN. No es una casualidad. Tampoco es una casualidad las negociaciones posteriores,
Porque si no estaríamos diciendo que los partidos tradicionales tienen algún viso de revolucionario o de reformista, y en realidad no lo tienen. No lo tuvieron. Desde el 30 en adelante no tienen ningún viso. O sea, su objetivo es sostener el sistema capitalista en el país, a como dé lugar, con engaño, con más engaño o con represión. Ese es el tema. Veamos la esencia del problema. Acá la lucha de los años 70, que se dio en los años 70, dentro de la burguesa, la lucha interburguesa, es algo que ya venía dándose en el mundo, que es la entronización del capital financiero como capital hegemónico. No fue el desplazamiento del capital industrial, la absorción por parte del capital financiero y la hegemonía del capital financiero en el mundo. En el mundo, y Argentina está dentro de este mundo. Ese es el problema. O sea, sinceramente, nosotros no hemos visto una derrota. Lo que hemos visto, digamos, es algo muy simple. Ellos intentaron hacer un amague de renegociación con el imperialismo, le falló. Pero no le falló por casualidad ni porque la Thatcher haya decidido cualquier cosa. No, porque el pueblo argentino los empujó a esa situación. O sea, a ver, porque acá hay muchas cosas que están atadas. Acá no nos olvidemos, compañeros, que en el año 78, mundial, la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cambio en la situación internacional con Carter a la cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Justamente buscando la entronización de ese capital financiero, basándose en tres cosas que se estaban dando en el mundo. La enorme masa de capital que había en el mundo, la velocidad de las comunicaciones y el abaratamiento de los costos de transporte. Esas son las bases del entronizamiento del capital financiero en el mundo. No lo pudo hacer uno, lo intentó otro por otra vía, pero después, ¿quién viene a dar el remache de eso? Ronald Reagan y Thatcher. Casualidad, no es que Thatcher sea peor que el que estuvo antes, ni Ronald Reagan sea peor que Carter. Son parte de la misma cosa. Entonces, ese es el tema. Yo creo que esto lo tenemos que ver en esencia, no ver las formas como se dieron.